Buenos días. Escribo esto más por el sentido de desahogarme que por el hecho de tratar de asustar a alguien. Yo vengo de una familia que ha pasado por muchos temas sobrenaturales, ya que me comentan que mi abuelo materno hizo un pacto, lo cual terminó provocando que nuestra familia terminara ligada a muchas de estas cosas. En mi caso particular, no me han pasado muchas cosas de forma directa, por algún motivo. Todo este tipo de cosas me eluden. E incluso cuando estoy cerca de familiares que sí les han pasado cosas así, me regañan cuando pregunto el por qué a mí no me pasa nada de esto, ya que dicen que no es nada divertido, ni algo que uno deba buscar. Total, lo único que me ha pasado a mí de forma directa fue en 3 ocasiones, justo cuando apenas era un niño. Hoy en día tengo 36 años. Lo primero fue que a lo que me han dicho mis tías, mi mamá y en su momento mis abuelas, ambas ya no están con nosotros desafortunadamente. A mí me intentaron secuestrar las brujas cuando estaba recién nacido. De esos intentos hay 2 específicos que siempre me han causado temor. Por el ¿qué tal si? La primera fue cuando tenía como 6 meses. En ese entonces, mis papás vivían en casa de mi abuelita paterna, en un cuarto que les había hecho en la parte trasera de la casa. La casa de mis abuelos era pequeña en aquel entonces, pero el terreno es bastante grande. Lo que pasó en ese momento fue que mi mamá se despertó bastante asustada, porque dice que no me sintió en la cama, ya que me solían acostar en el medio de los dos, y que empezó a gritar, ¡el niño! ¡Se han llevado al niño! En eso todos los que estaban en la casa, nunca me han dicho quiénes eran exactamente, salieron corriendo frente de la casa y ahí estaba yo, a 1 o 2 metros del portón de enfrente, sin llorar, sin ningún daño, totalmente dormido, pero me comentan que me había orinado y que por eso me dejaron. La segunda ocasión fue cuando tenía como 1 año. En ese entonces mi mamá y una tía paterna habían ido a visitar a mi abuelita materna, y en lo que mi mamá entraba a dejar todas las cosas, pañalera, carriola y todo eso, mi tía se quedó afuera, y en eso ella vio a 2 mujeres. Una la describe como muy alta y delgada, de casi 2 metros, y a la otra como más pequeña, de tal vez 1,5 metros, y muy gorda, vestidas totalmente de negro. Estaban bastante alejadas de ella. Me dice que al menos 50 metros, y que le decían, danos al niño, dánoslo, o si no, también sufrirás. Mi tía me dice que tenía mucho miedo, y que sentía como la jalaban hacia ella, pero que mi tía se puso a orar a Dios. La mayoría de mi familia somos cristianos, y me dice que pasados unos minutos, que para ella fueron horas, sintió que había alguien que la jalaba hacia atrás, y la metió a la fuerza a la casa de mi abuelita, y que en ese entonces, cuando todos la vieron, ella tenía los brazos y las piernas llenas de rasguños, y que les dijo, querían al niño y no se los quise dar, y me rasguñaron. Le tomó un tiempo tranquilizarse y después de eso relativamente ya no pasó nada. La tercera me pasó cuando tenía 4 años. Era un poco más consciente de las cosas a mi alrededor. Seguíamos viviendo en la casa de mi abuelita paterna, y en esa ocasión, mi mamá se encontraba embarazada de mi hermano. Yo seguía durmiendo en medio de mis papás. Supongo que eso los hacía sentirse más seguros. Y en esa ocasión eran como las 6 de la mañana. Siempre me levantaba muy temprano cuando era niño. Y recuerdo que me quedé en el medio de ellos, ya que me decían que no me moviera de la cama hasta que ellos se despertaran. Total, me levanté. Mi mamá ya casi cumplía los 9 meses de embarazo, o al menos eso creo yo, porque sí lograba notar su panza de embarazo, y vi una luz pasar afuera del cuarto. A pesar de que teníamos cortinas gruesas, se notaba dicha luz. Era muy potente, ya que la estaba viendo incluso por donde había pared y no ventana. Pero por algún motivo no me encandiló.
Podía ver sin que me dañara los ojos, y vi cómo esa luz se posó justo frente de donde estaba mi mamá, y cruzó la pared, y se puso arriba de mi mamá. Nunca vi ningún rasgo específico de dicha luz, pero sentía que era como un rostro. Vi cómo me estaba viendo a mí, luego a mi hermano, o al menos eso sentía yo, y luego a mí. Así por varias veces. Luego dio una vuelta alrededor de la cama y se fue. Nunca me dio miedo, pero sí sentí que fue algo raro. Una vez íbamos con la que era mi novia en ese tiempo, hora ex, en mi coche hacia su casa. Vivo en Zapopan y ella vivía hasta Tonala. Los que de verdad conocen saben que es un trecho largo. Total, no era tan tarde, como las 9 p.m. y ya estaba algo oscuro. Ya casi llegábamos a su casa cuando nos tocó un alto. Unas cuadras antes de llegar, los dos veníamos cansados de la escuela. Entonces veníamos en silencio y cada quien andaba en su mundo. Entonces, escuché una voz femenina que gritó: ¡No! Y se escuchó dentro del coche. Yo no me exalté en ese momento, pensando que había sido mi novia, así que le pregunté: ¿no por qué? Y ella me respondió con una cara de asustada. Yo no dije nada, pero también escuché eso. Entonces, la verdad, nos asustamos los dos y comenzamos a mirar hacia afuera, a ver si veíamos a alguien que hubiera gritado el no. Pero estábamos solos en ese lugar y no había nadie afuera. La verdad, platicamos un poco entre nosotros y decidimos creer que había sido alguien que no vimos y ya no le dimos importancia. La dejé en su casa y me regresé a la mía. Así quedó ese día. 2 días después, ella llega conmigo en las clases y me comienza a contar algo que la verdad hizo que me diera miedo. Resulta que una de sus vecinas, de esas chismosas que siempre andan viendo qué pasa en la calle, se asomó ese día que llegamos para ver quién era y nos vio. Como ya nos conocía, dijo que no le dio mucha importancia. Eso salvo que se bajó del carro con nosotros una niña pequeña y le preguntó a mi novia la mañana siguiente del día que me estaba contando que si era mi hija o que quién era la niña que se bajó con nosotros. Obviamente no tengo hijas, ni nadie más venía en ese coche con nosotros, así que probablemente también ese ente desconocido haya sido la razón de que escuchamos la voz en el coche. Tengo un recuerdo que aún me estremece. Trabajaba horas extras lejos de casa y había que conducir casi a medianoche. Duré 1 o 2 años trabajando todos los días desde las 7 a.m. a 9 p.m. A veces me quedaba trabajando hasta las 11 p.m. Quizás lo que vi fue producto del cansancio. Quiero pensar que eso fue. Regresaba del trabajo manejando rumbo a casa. Había pocos autos. Me estaba quedando dormido al volante. De pronto, en la orilla de la carretera, empecé a ver muchas personas todas de pie, y conforme me acercaba las personas desaparecían. Fue muy extraño. Podía ver largas filas desde lejos, pero al acercarme se desvanecían. Fue algo que me hizo entender que eran las personas que habían fallecido en la carretera, producto de los accidentes. El ruido del auto saliendo de la carretera me hizo entender que ellos me advertían. Y así fue porque justo en ese momento me salí de la carretera, pero reaccioné rápido y pude maniobrar y subirme de nuevo. Eso pasó hace más de 20 años y hasta ahora lo cuento. Como dije, quizás fue el cansancio. Quizás es el instinto de supervivencia y la mente genera algo para que reaccionemos. No lo sé realmente.